Buenos días. Buen día, profe. Buenos días, profe. Hoy día les quiero presentar la propuesta de encuesta, o sea, el ejercicio el ejemplo de la encuesta que yo personalmente hice para una investigación sobre los efectos psicológicos del COVID, del coronavirus, durante el periodo de la cuarentena. Ahora le explico cómo funcionan las preguntas, le doy algunas ideas de cómo crear las preguntas de manera que la variable salga como la quieren. Okay. Quiere crear una pregunta para generar una variable cualitativa o quiere crear una pregunta para generar una variable cuantitativa discreta o cuantitativa continua. O también vamos a ver cómo crear una pregunta para generar una variable que sea en niveles, que sea ordinal, o que sea en razón, o que sea por intervalo. ¿Ok? Entonces, los tipos de medición de las variables. La encuesta es esta. ¿Ok? La encuesta original tenía este título: el impacto psicológico del COVID-19 y de las medidas restrictivas en el mundo. Aquí pongo que se trata de un ejemplo, que no voy a utilizar esta encuesta a fines investigativos. Ahora les explico bien cómo crear preguntas, cómo generar variables. Con esta misma encuesta, con los resultados de esta encuesta y tal vez de otra un poco más económica, vamos a trabajar en las próximas semanas, vamos a generar gráficos, vamos a generar estadística descriptiva. Ahora, aquí tengo una primera sección que esa era dejé la original de la investigación que hicimos. Yo conjuntamente con otros doctores, economistas y psicólogos también de varias universidades del mundo. Aquí tengo la parte de la privacidad, estoy informado para el tratamiento de datos. Ahora, la primera parte de las preguntas en realidad son los indicadores y datos sociodemográficos. Ok, para definir, para entender la dimensión sociodemográfica encuestado. Ok. Y tenemos preguntas personales. El sexo, hombre, mujer. Esa es una pregunta muy simple para generar una respuesta que es una variable cualitativa binaria o variable dummy. La edad lo pueden crear como respuesta de este tipo, donde ustedes o el encuestado escribe su edad como número, y así se genera lo que es una variable cuantitativa. La edad tiene escala de razón porque el 0 tiene sentido y significa no tener ninguna edad, 0 años, y tiene sentido la razón entre un valor y otro. ¿Ok? Otra variable, aquí otra pregunta es la nacionalidad. Esta parte de la encuesta era dirigida solo, yo la suministré solo aquí en Ecuador, y cada otro docente tenía que suministrarla en su propio país. Por lo tanto, la pregunta para esta sección de la encuesta, esta parte, era nacionalidad o ecuatoriana u otra nacionalidad. ¿Ok? El título de estudio. El título de estudio es una típica variable cualitativa ordinal. ¿Ok? Porque puedo ordenar los títulos de estudio en base a la importancia, al nivel. Tengo escuela, ciclo básico, bachiller, título de tercer nivel, título de grado
Y aquí también tienen una sección de otro. Ahora, abrimos una paréntesis sobre preguntar esta posibilidad. Esta posibilidad, dejar al entrevistado la posibilidad de poner otro título de estudio, a veces puede complicarles la respuesta. Porque aquí tienen una variable que es típicamente ordinal. Y yo puedo poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si el entrevistado pone algo en otro, y cuando aquí se selecciona otro, tienen también que escribir, ¿qué cosa? Escribir la respuesta. Entonces, cuando el entrevistado pone algo, tenemos que ordenarlo respecto a las otras opciones. ¿Ok? Tenemos que darle un orden. Ahora, hay que entender la opción que da el entrevistado a qué nivel se pone. Por ejemplo, en otro uno pone un título profesional. El título profesional habría que pensar si se puede equiparar a un título de tercer nivel o a un título de cuarto nivel o a un bachiller, tal vez a un título de tercer nivel. Me dicen otro, le doy otro número. El problema es que esto va a confundir el orden, porque algunos ponen como otro un título que se equipara al tercer nivel. Otros ponen un título que se equipara al doctorado. Pero, sin embargo, ambos títulos serán puestos como número 7, o sea, como título más alto, y esto está mal. Entonces, no les aconsejo de hacer así. Cuando se trata de una variable cualitativa ordinal, no aconsejo de poner otro, de dejar una opción así. O si la dejan, la respuesta que tienen la tendrán que poner adentro de uno de los grupos existentes. Ok, entonces podría ser un título, que le escriban un título que se equipara al cuarto nivel y lo ponen como 4. Si otra persona escribe un título que se equipara al doctorado, lo ponen como 6. No le pongan el valor 7. En cambio, si se trata de una variable cualitativa de escala nominal, ahí sí podrían, porque ahí los números no tienen un sentido ordinal. Ok, de ahí le voy a hacer un ejemplo. Creo que hay también variables aquí cualitativas nominales. Ok. Una cosa que podría pedirle es de construir una encuesta, suministrarla y tener datos para ver si me entendieron y si logran tener datos funcionales. Porque al final, si uno hace una encuesta, es para tener datos, información que le pueda servir para hacer análisis estadística. Y es muy fácil perder el tiempo con las encuestas. Es muy fácil crear encuestas haciendo preguntas y cuando uno llega a tener la respuesta, no sabe cómo tratarla, no sabe cómo crear la variable y tiene que perder mucho tiempo en crear una variable que sea funcional. ¿Ok? Bien, seguimos. Ahora, aquí hay una pregunta sobre la ciudad en que vives. Yo dejé un espacio abierto para poder responder. El problema de dejar un espacio abierto, okay, cuando se usa un software para hacer encuestas como Google, es que si yo escribo, eso es un problema que se presenta trabajando en Excel. Si yo escribo, pero imaginando que soy el encuestado, si yo escribo Guayaquil con la letra minúscula, o escribo Guayaquil con la mayúscula, o escribo Guayaquil sin la L final porque me la olvido. En Excel, Guayaquil con la minúscula, Guayaquil con la mayúscula, sin una letra, la considera lamentablemente diferentes
valores. Entonces uno tiene que revisar, si uno usa ciertas funciones de Excel, que es como seleccionar la respuesta, filtrar por respuesta, uno tiene que filtrar el Guayaquil con la mayúscula, el Guayaquil con la minúscula. Es el problema de dejar un espacio abierto para responder. El estado civil. El estado civil es una variable cualitativa de escala, según ustedes. Podemos ordenar los estados civiles respecto a mayor, menor, o simplemente son diferentes estados de cada persona. Es cualitativa, profesor. Sí, es cualitativa, pero la pregunta es, ¿tiene escala, nivel de medición ordinal o nominal? Cualitativa seguramente porque no tiene naturaleza numérica. Sería una cualitativa nominal. Nominal. Yo también digo nominal. Cuando crean una variable como una variable cualitativa, hay dos maneras de crearlas. Hay una manera de crearla muy detallada, creando varios grupos diferentes. Ok, por ejemplo, aquí el estado civil tiene como posibilidad soltero, casado, separado, viudo, también tiene en una relación sin convivencia y antes se volvió a casar. Entonces, como que está muy detallada. Si tienen 6 opciones y tienen, por ejemplo, una muestra de 50 personas, 50 entrevistados, van a tener grupos, en cada opción van a tener una numerosidad un poco pequeña. Dando 6 opciones, van a hacer pequeños grupos, de la muestra de 50 van a ser tantos pequeños grupos. ¿Ok? Y estos grupos serán no muy grandes. En cambio, si ustedes logran dar, por ejemplo, 3 opciones, que podrían ser soltero, casado y separado. Separado o viudo. Por ejemplo, ponen en la misma opción separado y viudo, y ponen soltero y casado. Uno que está en una relación sin convivencia se pondrá como soltero, porque al final resulta soltero en la cédula. Y ahí le están dando 3 opciones. Tengan presente que si yo doy 3 opciones, la pregunta es un poco menos detallada. O sea, yo encontraré una información menos detallada. Yo no puedo distinguir quién es separado, por ejemplo, de quién es viudo. O no puedo distinguir quién es casado una vez de quién se volvió a casar. Bueno, yo doy solo 3 opciones, pero yo sé que en cada grupo tendré más personas. O sea, los 50 entrevistados se dividirán en 3 grupos. Y lo que quiero decir es que si ustedes dan, en la pregunta, ponen muchas opciones, tendrán grupos más pequeños, más reducidos. Esto es importante, muy importante en análisis estadística. Hay ciertos tipos de análisis, ciertas pruebas que se hacen en estadística que requieren de grupos suficientemente grandes. ¿Okay? Si tiene un grupo donde adentro están 4 personas, no es significativamente grande y este grupo no sirve para hacer cierto tipo de análisis. Por ejemplo, análisis de tipo econométrico, o análisis de inferencia estadística. Lo mejor sería tener grupos con una cierta cantidad de datos. ¿Ok?
Bueno, veamos otro tipo de preguntas. Esa pregunta tiene hijos, no, si uno, si dos, si tres o más. Es una pregunta que genera una variable cualitativa o cuantitativa. Tiene de ambas, porque en la cualidad puede ser sí y no, y en cuantitativa la cantidad de hijos. Ok, correcto. O sea, yo con esta pregunta puedo crear hasta dos variables. Una es la variable sí, no. Y puedo usar una variable tiene hijos sí, tiene hijos no. La otra podría ser una variable cuantitativa, donde el no, al no le pongo el valor 0, el sí sería el 1, el 2 y el 3 son. Y es cuantitativa porque el número efectivamente, o sea, el 0 tiene valor numérico, tiene 0 hijos, tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, que tendría naturaleza numérica, es cuantitativa discreta. ¿Ok? Veamos. Aquí, saltando una pregunta, tengo, indicar por favor el nivel de gasto en cifras, en dólares mensual de su familia por salud. Ok, indica por favor el nivel de gasto mensual de la familia por salud, gasto por salud. Esta es una variable cuantitativa y ¿de qué escala? Podría ser cualitativo ordinal. Cualitativa, el nivel de gasto. En dólares, ojo, no es nivel de gasto alto, bajo, medio, es en dólares. Entonces aquí yo quiero Ay, que me pongan entonces una cifra, un número. Entonces es una variable Cuantitativa. cuantitativa de escala. Es un nivel ordinal de rango, de razón, ¿cómo? Recuérdense los niveles. Estudien este esquema. Este esquema es el esquema de los niveles de medición. El nivel nominal es cuando solo pueden clasificar los datos. Y esto se utiliza siempre solo para las cualitativas. El nivel ordinal es cuando los datos se clasifican y también se pueden ordenar. El nivel de intervalo, cuando es significativa la diferencia entre valores. En el caso de el gasto en dólares, la diferencia entre valores es significativa. Entre 150 y 200 dólares hay una diferencia de 50. Y esa es la misma diferencia que existe entre 300 y 350. La diferencia es 50 dólares y tiene sentido, ¿no? Tiene significado. Cosa que no es verdad en una ordinal simple, en una simple variable ordinal. Entonces podría ser de intervalo. Solo que en una escala, en un nivel de intervalo, el 0 no tiene sentido. Por ejemplo, una escala de intervalo es la temperatura, donde 0 grados no significa ausencia de temperatura, significa que hay esa temperatura ahí. Sobre todo en una escala de intervalo no tiene sentido la razón entre dos valores. ¿Ok? Por ejemplo, 20 grados no es el doble, no es 2 veces 10 grados. Son simplemente dos niveles de temperaturas. La razón, el intervalo, la escala de razón, es una escala donde el 0 significa ausencia del valor, del fenómeno. Y la razón entre valores tiene significado. Los valores en dólares siempre entrarían en una escala de razón, porque cuando tengo 0 dólares no tengo dinero. Cuando gasto 0 dólares no estoy gastando nada. Y si gasto 200 dólares, estoy gastando el doble respecto a uno que gasta 100 dólares. La respuesta aquí es que
el nivel de gasto en cifras, en dólares, es una variable cuantitativa de escala de razón. ¿Ok? Otro tipo interesante de preguntas son estas de aquí. Son preguntas hechas de esta manera. Por ejemplo, ¿podría sentir una emoción y no ser consciente de ella más tarde? Esa era una sección puramente psicológica sobre la conciencia de sí y presencia mental. O sea, cómo uno se siente con sus emociones. Donde el 1 es casi siempre y el 6 es casi nunca, por ejemplo. Y ahí se pone diferentes niveles de la variable. ¿Ok? Y esto produce una variable que es cualitativa ordinal. ¿Ok? Cualitativa porque al final yo pongo un atributo que es una calidad, que es una etiqueta. El 1 es casi siempre, el 6 es casi nunca, y aquí el 2, el 3, el 4, el 5 son niveles intermedios. Aquí puedo dar un orden que va del 1 al 6 y el orden tiene sentido. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de construir variables cualitativas ordinales. Ok, con esto termino, porque ahora en la segunda hora tienen una prueba sobre lo que hicimos en estas primeras semanas. Ok, profe. Pasen buen fin de semana y cuídense.